Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Semillero de Investigación, temas y problemas de fenomenología y hermenéutica. Después de esta pequeña introducción que hemos hecho en la organización de nuestro coloquio, comenzamos con el tema de hoy, que como ustedes saben es la última discusión sobre el capítulo del libro de Gallagher y Zahavi, La mente fenomenológica, que hemos estado leyendo en los últimos meses. Mm, bueno, yo hoy amanecí, digamos, pensando como cuál sería mi comentario sobre este texto, y yo de pronto quisiera volver a algo muy, muy sencillo, pero que me parece muy importante, y es la idea de ser en el mundo. Como este último texto trata del yo y la persona, y hemos dicho que ese yo estaría compuesto, digamos, por un yo mínimo, básico, innato, y por un yo narrativo, y que ambos son complementarios. Me pareció importante volver a la idea del ser en el mundo como expresión, del ser en el mundo corporalizado como expresión misma que da cuenta de ese sí mismo que somos cada uno. Entonces, digamos que si finalmente bueno, recuerdo como la idea principal de esta lectura, una de las ideas principales es que hay un yo mínimo que no es narrativo, pero que es la condición que hace posible la narración. Y por otro lado, la narración, aunque sea, digamos, aunque se construya sobre la base de ese yo mínimo, no narrativo, de todas maneras la narración no es menos importante para lo que llamamos persona, personalidad, carácter del sí mismo. Recordemos de pronto algunas ideas centrales del libro. Digamos que dentro de este yo mínimo estaría esta autoexperiencia, esta experiencia de nosotros mismos y esta referencia a nosotros mismos que encontramos en elementos básicos de la corporalidad y de la temporalidad, que hemos tratado en los capítulos anteriores del libro. Y esos elementos básicos está la propiocepción, es decir, esa sensación de nuestro propio cuerpo. Es una sensación en la que distinguimos ya que se trata de nuestro cuerpo y no del cuerpo de otro. También, por ejemplo, la sensación de movimiento, kinestética, en donde sabemos que ese yo que se mueve, somos nosotros mismos, aunque no hagamos juicios explícitos sobre ese movimiento. Y también el sentido de la agencia. Sabemos que las acciones que estamos realizando son acciones que tienen el carácter de ser mías. Hay un sentido de propiedad de la acción. Y esta estructura básica es, digamos, como la estructura básica inseparable de lo que llamaríamos ese yo mínimo o yo central, eh, de la experiencia. Sin embargo, yo hice un énfasis muy fuerte en la sesión pasada, y creo que haría una y otra vez ese énfasis, y es que no hay un yo sin mundo. Es decir, no hay una especie de yo mínimo sin experiencia, sino que todo yo mínimo es experiencia, por supuesto, de su propio cuerpo, de un cuerpo situado en el tiempo y en el espacio, pero también en contacto con otros. Entonces, si miramos los ejemplos de la psicología del desarrollo, en donde nos hablan de cómo el bebé tiene un sentido de sí mismo, va adquiriendo un sentido de sí mismo y va ganando un sentido de los demás y de su relación con los demás, y esto todo tiene una evolución hasta la aparición del lenguaje y de capacidades cognitivas mucho más desarrolladas. De todas maneras, en esa psicología del desarrollo es digno de mostrar que desde el nacimiento hay siempre una especie de intersubjetividad primaria, de intersubjetividad básica, y que ese yo del bebé que se está gestando y construyendo, primero es dinámico, pero segundo está siempre en el mundo. Y en ese sentido no es inseparable, o perdón, no es separable, o más bien es inseparable ese yo mínimo de ese yo narrativo, de esa protonarración que se va construyendo y que se va ganando a medida que el bebé va desarrollando, eh,
determinadas capacidades, capacidades para identificar las intenciones o el querer de los otros, capacidades para hablar, que se adquiere como decía a los 2 años, y que lo llevan progresivamente a ir entendiendo la posición del otro, la posición propia, e ir participando, digamos, de ese mundo de sentido. Entonces ese yo, digamos, primario del bebé se va desarrollando y participa de una intersubjetividad primaria desde el comienzo. Entonces vuelvo a esta idea de ser en el mundo. Este yo que es el sujeto de las experiencias, que podemos descomponer en un yo mínimo y un yo narrativo, de todas maneras está siempre integrado. Y ese yo narrativo no es menos importante eh, frente al yo eh, central o primario. De hecho, no existe ningún yo que no sea siempre un yo narrativo. Es decir, los aspectos fundamentales de ese yo, pues de la persona, están justamente en sus ideales, en sus convicciones, en su coherencia, en su historia de vida, y todo esto tiene un componente profundamente narrativo. Entonces no hay un yo mínimo sin una narración, y eso significa al mismo tiempo que no hay un yo mínimo sin un ser en el mundo ampliamente narrado. Entonces, narración y ser en el mundo vienen acá a ser un poco complementarias, eh, haciendo la salvedad de que la corporalidad es siempre ser en el mundo. Entonces, digamos que nunca hay algo así como un yo mínimo que no sea en el mundo, que no esté integrado al mundo, que no participe de un contexto, así sea un contexto primario, básico, que se va desarrollando de intersubjetividad. Eh, y entonces, bueno, si vemos entonces este tema del ser en el mundo, del participar en el mundo, eh, una parte muy importante de esta participación nuestra en el mundo es precisamente el lenguaje y es la narración, y ese es el elemento donde entra la hermenéutica, digamos, a jugar un rol muy importante. Hemos visto en este libro que percibir es interpretar, e interpretar es siempre interpretar en un contexto de sentido y de significado culturalmente determinado. Entonces, digamos que comprendemos a los otros y nos comprendemos a nosotros mismos en el lenguaje. La vez pasada, digamos, Daniel había destacado el carácter performativo del lenguaje, el lenguaje como algo que crea mundo y regula y determina nuestra participación en el mundo. Entonces, este yo narrativo participa de un contexto intersubjetivo de sentido mediado por el lenguaje, eh, y del cual hace parte integrante, digamos, esta narración. Bueno, yo creo que ese era realmente el aspecto que yo quería destacar, era como el lado hermenéutico de todo esto, porque ese lado justamente nos va a llevar a preguntarnos por el papel del lenguaje, el papel de la narración, el papel del testimonio, eh, en la configuración de lo que somos como individuos, de lo que somos como grupo, de lo que somos como sociedad. Y ahí es donde se conectan temas como los de Miranda Fricker y temas que vamos a tratar un poco más adelante cuando leamos Judith Butler, eh, por ejemplo, y cuando tratemos de hacer o de dar una explicación a la razón por la cual Daniel está participando en el semillero, ¿no? Que es como encontrar esa conexión entre los debates feministas y el debate fenomenológico, o sea, en qué punto la manera como uno se narra a sí mismo se relaciona con este ser en el mundo corporalizado del que hemos estado hablando aquí. Entonces yo quería destacar ese aspecto nuevamente, que está presente tanto en este capítulo sobre el yo y la persona, como en el capítulo sobre cómo comprendemos a los otros que hemos leído un poco antes. ¿Quién quiere continuar? Estamos tímidos. Adelante, por favor, ¿quién se anima? Profe, yo quisiera ahí Edwin, adelante. considerar lo siguiente.
frente a la pregunta ¿quién o quién soy yo? Uno pensaría en abstracto, un yo abstracto, ¿cierto? Es decir, yo soy yo, hay algo en mí que soy un yo y que siempre soy ese yo, un yo abstracto. Pero la narratividad nos da la posibilidad de establecer ese yo, de comunicarlo, de pensarlo. Incluso ese yo abstracto, no sé cómo considerarlo, no sé de qué filosofía, si desde la kantiana o algo, porque el yo de Descartes es un yo que yo pienso, entonces soy un yo que en el pensamiento se vuelve transparente a sí mismo, se hace transparente a sí mismo, según pues en la filosofía de Descartes. Y en la de Kant es un yo que está constituido a priori, tiene unos componentes, una forma de ser a priori. Es un yo que está abstracto, que está posibilitado para la experiencia, para comprender la experiencia, para darle sentido y significado a la experiencia. Pero ese yo abstracto, pues, como difícil decir de qué se trata, ¿cierto? Aparte de lo que acabé de decir posiblemente. Pero entonces, cuando se pregunta quién soy, entonces debo recurrir necesariamente, como decía usted, profe, a la narración, a decir quién soy, a hacerlo a través del lenguaje. Y ese lenguaje que yo utilizo es el que establece mi identidad, porque ese yo abstracto, pues, que incluso sería como inefable decir qué es, y este yo narrativo que sí tiene posibilidad a través del lenguaje, entonces se configura en el mismo lenguaje, ¿cierto? Con Heidegger sería que el ser, el lenguaje es la casa del ser, la morada, ¿cierto? Donde habita el hombre. Entonces el lenguaje es el que me hace, el que me configura el yo, que convierto que lo manifiesto a través de un lenguaje. Pero entonces es un yo hermenéutico, no es un yo absoluto, es un yo interpretado. Y que con Riquet establece dos posibilidades de esa identidad de ese yo, que es la ipsidad y la mismidad. Y en la mismidad hay algo que permanece en el tiempo, pero no lo establece como un absoluto, que permanece siempre en el tiempo, no, que tiene permanencia en el tiempo, pero también puede ir modificándose. Y la ipsidad, pues sí se modifica permanentemente en la relación con el lenguaje, con el mundo y sobre todo en la alteridad. La alteridad es constitutiva de mi ser, de mi identidad, de mi yo. Entonces, me parece pues el aporte de la hermenéutica es fundamental para considerar la identidad personal y el ser, porque lo trascendental de esta identidad narrativa es que se constituye en una posibilidad ontológica. Entonces, no sé si pudiéramos discutir un poquito sobre eso. Y lo otro que quisiera preguntar es si las vivencias y las experiencias que uno tiene, las acciones que uno realiza, porque también viene ahí la parte hermenéutica para comprenderlas, para interpretarlas, entonces también se hace a través del lenguaje. Yo las vivencias y las experiencias, yo quisiera hacer la pregunta ahí, profe, de qué diferencia hay entre vivencia y experiencia. Yo tengo una intuición, las vivencias son más prereflexivas y las experiencias son más reflexivas. Mi experiencia es como cuando yo reflexiono sobre las mismas vivencias, pues tengo como esa intuición, entonces no sé. Y las acciones que hago para interpretarlas, entonces también recurro al lenguaje. Entonces, lo que vivo, lo que experiencio, lo que hago, se transforma en lenguaje, se narra
y a través del lenguaje de la narración es que tiene uno la posibilidad de interpretar y darle sentido y significado a esas cosas. Entonces me parece también trascendental la parte narrativa y aplaudo, profe, que usted está más adelante, entonces como teniendo en cuenta que podamos entrar a reflexionar sobre el tema de la narratividad. Muchas gracias, profe Andrés. Edwin, muchas gracias por tu comentario. De pronto respondo, antes de que se nos olvide, responder a tu experiencia, a la pregunta por la diferencia entre vivencia y experiencia. Bueno, en efecto, vamos a leer cosas de Ricoeur, entonces este tema de la ipseidad y la mismidad, vamos a poder seguir hablando sobre él. Vamos de pronto a leer cosas de Taylor, que es el otro gran teórico que habla del yo narrativo. Y yo creo, oyéndote, que tal vez convendría hablar un poquito de Gadamer también, como mencionar algunos aspectos que contribuyen aunque Gadamer no hablaba, digamos, de un yo narrativo, pero evidentemente su filosofía también involucra estos elementos. Y bueno, creo que tu intuición sobre vivencia y experiencia es muy importante, porque hemos hablado en todo el libro de experiencia, de la experiencia de nosotros mismos, y no hemos sido como muy exactos, o no hemos intentado establecer una distinción entre ambas ideas: vivencia como algo más bien reflexivo, que se da inmediatamente, y experiencia. Yo creo que en un sentido amplio, experiencia puede cubrir lo que dice vivencia, pero en un sentido restringido, experiencia dice algo más. Tú decías, Edwin, que experiencia es un poco reflexiva, y efectivamente es que cuando se tiene una experiencia, cuando uno va a algún lado y regresa a la casa y le cuenta a la otra persona como tuve una experiencia, a lo que se está refiriendo es al hecho de que lo que vivió lo llevó a transformar o trastocó la manera como comprende el mundo. Entonces la experiencia es una experiencia, es un tipo de vivencia que por su carácter tiene la capacidad de reformular la manera como uno entiende e interpreta o narra su situación. Entonces hay experiencias más fuertes que otras, pero por ejemplo, pasar por una enfermedad puede ser una experiencia en un sentido mayúsculo, en la medida en que te lleva a refigurar o reconfigurar tu ser en el mundo. Entonces yo vería, ese aspecto está realmente en Gadamer. Es realmente quien mejor lo trata, y lo trata con base en Hegel, que es el gran filósofo del reconocimiento y uno de los grandes filósofos del otro, ¿no? Porque finalmente a partir de Hegel es que se llega también a plantear toda una filosofía de la alteridad. Entonces yo creo que podemos volver acá, me valdría la pena para tratar ese tema con ojos ahora un poco más fenomenológicos, y hacer una lectura un poco en diálogo con Gadamer, a ver qué podemos aprender de él con estos nuevos ojos. ¿Quién más quiere continuar? Profe. Adelante, Oscar, por favor. Bueno, yo quiero pues como intentar señalar algunas cuestiones. No lo tengo muy bien organizado porque apenas escuchándolos hablar estoy intentando reconstruir algunos sentidos. Tiene que ver un poco también con el tema de la narratividad. Lo primero, ya recuerdo, voy a decir dos cosas. Lo primero es que puedo estar de acuerdo con el comentario que usted hacía al inicio sobre este yo mínimo y este yo narrativo. Sin embargo, en el ámbito de las patologías y de las discapacidades, el texto de pronto plantea o insinúa el hecho de que se pueda dar que el yo central, o más bien el yo central, afecta el yo autobiográfico. Sin embargo, el yo autobiográfico no afecta, pues, radicalmente, por decirlo de alguna manera, este yo central. Esto para mirar de alguna manera, pues, que justamente a la base de esta idea del ser en el mundo corporalizado, pues, de alguna forma este yo central sí tiene, pues, como preponderancia, pues es como mi apreciación, no sé, quizás esté un poco de pronto errado, pero me parece que sí hay como cierta preponderancia también, y sobre todo por el tema del ámbito prereflexivo que venimos trabajando a lo largo del texto.
Bueno, lo otro tiene entonces que ver con la narratividad, y me parece que aquí se puede hacer un ejercicio de reflexión en torno a lo que Fricker también en su texto señalaba como las grietas o los vacíos hermenéuticos. Y la pregunta que yo hacía justamente de pronto en el pequeño texto que construí, que no tiene pues mayores desarrollos, pero que quedaba insinuado al menos, tiene que ver con la posibilidad que brinda la narratividad allí donde existen grietas o esos vacíos hermenéuticos. Me parece que es un tema al que hay que atender justamente porque digamos que los múltiples ejemplos que señala Fricker en ese texto tienen que ver justamente con esa incapacidad de poder narrar una experiencia. En ese sentido, me parece que hay una incumbencia muy fundamental con Gadamer en torno a la formación. Me parece que la Bildung ofrece un marco de desarrollo, sobre todo desde la noción de la pregunta que Gadamer también revaloriza en ese texto de Verdad y Método. La pregunta como aquello que me permite volver a pensar, volver a decir lo no dicho. Entonces sí me parece pues como que hay unos elementos reconstructivos de unos sentidos en torno a la refiguración que puede darse justamente a partir pues como de un ejercicio de formación. O sea, no lograría comprender la narración simplemente como un echar mano de lenguaje, sino también que hay unos elementos formativos ahí que me parece que en lo sustancial están referidos a la pregunta a la que Gadamer, digamos, o de la que Gadamer se ocupa en un lugar de su obra, de Verdad y Método, capítulo 9, si no estoy mal, creo. Bueno, esa era el análisis. Gracias, profesor. Muy interesante y pertinente lo que acabas de decir, Oscar. Muchas gracias. ¿Quién más quiere continuar? Yo, profe. Adelante, Mario. Bueno, pues a propósito, siguiendo con el tema del semillero y lo que he trabajado con respecto a mi tesis, pues para los que no están enterados o de pronto no han venido recientemente, mi tesis es sobre la enfermedad como metáfora, desde un abordaje hermenéutico centrado en Paul Ricoeur. Básicamente, en parte de esa elaboración, se trata un tema esencial que es el yo, tal como lo estamos discutiendo ahí, cómo se relaciona ese yo, como lo define el profesor Andrés, yo mínimo con la narratividad. Entonces, en el asunto de la enfermedad hay algo muy interesante porque la experiencia de la enfermedad da el hecho de que se produce una crisis de ese yo. Casi todas las experiencias que nos narran, la persona termina diciendo, no sé quién soy. Enfermos del cáncer, se les derrumba la vida y descubren que muchas veces todo lo que habían vivido era una ilusión. La gran propuesta que parte también de una sugerencia de este seminario, sobre todo el profesor Andrés, tiene que ver con la medicina narrativa. La medicina narrativa sugiere que se abandona ese recinto del discurso biomédico que opaca bastante las experiencias del individuo enfermo y se da paso a esa narrativa del individuo enfermo. Entonces, sobre todo cuando se centra en elementos gadamerianos, se habla de reconstituir esa relación médico-paciente, donde el médico abandona un poco su torre de marfil biomédica y descubre que a través de desarrollar elementos narrativos de una práctica, puede aprender a oír lo que está diciendo ese paciente enfermo, ese paciente, el enfermo como tal. Entonces, digamos lo que es una manera, es como a través de la medicina narrativa, sobre todo de una autora, Rita Sharon, se aborda pues ese asunto de la crisis del yo, que es una crisis de identidad. Otro aspecto que surge es muy interesante porque es el que se abordaría desde Ricoeur y tiene que ver con el poder que tienen las narrativas, no tanto las narrativas de testimonio como tal, sino la narrativa de ficción. El hecho de que a través de variaciones imaginativas ese enfermo pueda encontrar el acceso a otras formas de ser en el mundo y refigurar, como dice Paul Ricoeur, su identidad. Entonces, digamos lo que son dos perspectivas muy interesantes y que me gustaría traer aquí a cuento para el tema del semillero. Entonces, sí me gustaría escuchar muchas opiniones con respecto a eso que me ayudarían a enriquecer el tema de mi tesis.
Mario, muchas gracias. Te hago una pregunta rápida. Rita Sharon, ¿me puedes compartir los textos, por favor? Sí, claro, profe. De hecho, esto Buenísimo. porque el profe fue el que me habló de que todo estaba en librería Génesis, entonces ya lo descargué y he estado leyendo. Entonces, Ah, hay ya. otros. Pero igual Los para que se integré. evite el medio de la descarga, se los puedo subir, profe. Ay, Y gracias. ¿Y Susan Sontag la estás trabajando? sí, claro, porque de hecho el tema Sí. básico fue con la profesora Diana, la discusión sobre el libro la enfermedad como metáfora. Valga la Ah, aclaración, el tema de Susan Sontag ve la metáfora en la enfermedad desde un aspecto negativo, porque en efecto ciertos discursos metafóricos relacionados con el cáncer y la tuberculosis lo que hacían era, por decirlo así, hundir al enfermo. Entonces, digamos, la sugerencia que a partir de la medicina narrativa se hace y de cierta lectura de Paul Ricoeur es que hay una metáfora positiva, hay una metáfora viva que puede cumplir un papel positivo, digamos, en el encuentro de ese enfermo con un nuevo ser en el mundo. Esa es como la propuesta. buenísimo. Es que yo creo que para lo de narratividad sí valdría mucho la pena incluir algo sobre medicina narrativa. Entonces, de pronto lo de Rita Sharon, si se te ocurre algún texto que sea clave de los que has identificado, por favor avísame y lo incluimos. Listo, profe, yo le estoy enviando. Compromiso, gracias. Bueno, ¿quién más quiere continuar? A ver, estamos tímidos. Bueno, yo me lanzo ahí. Adelante, Luis Fernando. Listo. Pues no, lo que contribuía el profesor acerca del yo de la narrativa es que creo que la importancia de la fenomenología frente al yo es desconocerse para conocerse frente a los demás. Mi narrativa tiene que, no, así no sea aceptada, al menos ser escuchada para reconocerme. Si yo no lanzo mis juicios o mis prejuicios dentro de una sociedad o dentro, obviamente, de un margen cognitivo de una sociedad, no va a saber casi ni siquiera de mi existencia. Sí, me hizo recordar también mucho en Eric Fromm, en el libro El miedo a la libertad, y concluía Fromm que los seres humanos teníamos miedo a la libertad porque el abandono de la sociedad era la pérdida del reconocimiento propio, que buscamos una libertad como si la libertad fuera un sinónimo de soledad, y la libertad tiene, digamos, otros parámetros para enfocarse, y cuando hablaba de la narrativa del yo, pues creo que es esa misma, es narrarse a través de los otros, casi no siempre para comprender a los demás, es una cuestión de yoidad, es como comprenderse a sí mismo de diferentes dimensiones de la experiencia. Se puede decir que casi siempre cuando narramos nuestro propio yo es empírico, es algo casi propio, como que nos desconocemos cuando nos narramos, todos los días buscamos una forma de otra vez de narrarnos a nosotros mismos, así hagamos, digamos, unos hábitos diariamente, todavía nos reducimos al lenguaje, ¿sí? Entonces yo creo que eso de la autoconciencia a través de la fenomenología, que vemos que es como una alternativa que nos contribuye a conocernos, también tiene unas ramificaciones acerca de qué es lo que yo quiero también con mi tiempo. Si narro en qué tiempo, a través de si me narro un futuro, si me narro un pasado, también tiene, digamos, una potencia en la conciencia y que es intrínseca en mi cuestión empírica, digamos, como yo percibo el mundo y como yo también, pues, me analizo. Pues hasta ahí. Muy interesante, muchas gracias. ¿Quién quiere continuar? A ver, yo digo algo. Ana Mercedes, por favor, adelante. La conclusión del texto del último capítulo pienso que es muy precisa y dice, hay un sentido del yo innegable que acompaña la experiencia y la acción. Yo me detuve como a pensar un poco en ese yo mínimo, en esa perspectiva de primera persona, ¿sí? Pues en realidad yo veo que
que lo permea todo. Inclusive ese último capítulo lo lleva uno a los capítulos anteriores, a volver a leer. Es muy, muy, muy bien hecho, pienso yo, haber terminado con ese último capítulo, perdón. A raíz de eso, de ese yo que permea todo, se me ocurren dos cosas que, pues, casi las digo como con inseguridad, pero que me llegaron y se me crearon como preguntas y como invitación a leer más. Una es que yo pienso en la intimidad, ¿cierto? La intimidad no como lo privado, lo que, a lo que no se puede, como quien dice, lo que no se puede abordar, no, sino como esa intimidad que es como mi sí mismo, lo más propio mío, está involucrado en todo mi accionar, y en toda mi experiencia. A mí me parece como muy interesante como ahondar en eso, en lo que es la intimidad con relación a ese yo mínimo que lo permea todo. Y con relación a eso también se me ocurría pensar que, pues, hablaba de que pues, somos un yo corporizado, ¿sí? En el mundo. Y yo pensaba, bueno, ese yo es tan, como lo decía Damasio, esperen que yo escribí aquí, sutil y discreto, ¿sí? Sutil y discreto, ese yo mínimo. Yo pensaba, bueno, somos un yo corporizado, pero yo pienso también que somos un cuerpo yoizado. Yo no sé cómo se podría decir, pero en definitiva todo también está marcado por eso que soy yo y que está continuamente y que de pronto también está como invisibilizado, como puede estar el cuerpo. Entonces pienso pues que esa relación ahí de ese yo me dejó como pensando esos asuntos. Ana Mercedes, gracias. ¿Podrías de pronto, antes de pasar a otra persona, decir algo más sobre la intimidad? ¿Cómo entiendes la intimidad? A ver, se me ocurrió y sería más, no tengo mucho para decir, pero como yo lo decía, es algo que se trasluce, es, es como algo muy interno. Sin embargo, es muy interno y muy transparente también, porque está ahí, se dona, se da en lo que yo soy, en lo que hago, en lo que digo. Lo relaciono un poco como con el arte, que yo también lo hablaba la otra vez del momento de la inspiración. Yo creo que ahí en ese momento se, se da esa intimidad, se sale, brota, casi que sin proponértelo. Entonces es como algo muy interno, pero a la vez muy translúcido, que inclusive casi que ni lo percibimos, pero está ahí. Es algo como que se me ocurre y quisiera como ahondar más ahí si alguno ha trabajado ese asunto de la intimidad o conoce. A mí me interesa mucho. Ana Mercedes, muchas gracias. Me alegro de haberte pedido que dijeras más cosas. Bueno, ¿quién más quiere continuar? Yo, Andrés, Daniel, por no, favor, adelante. no sé, sino que pues voy a reunir como, escuchando pues como a todos los compañeros, no sé, me surgieron pues como varias cosas ahí pues como en lo que venían diciendo, pues pensaba también, porque he sentido que también hemos hablado mucho pues como el yo narrado, pero siento pues que es también como ese yo que uno mismo se narra, pero hasta qué punto también el yo obviamente es narrado pues desde afuera y también eso influye mucho pues en la forma en cómo uno se narra pues como a sí mismo y también lo pensaba mucho como en lo que decías Andrés al inicio cuando empezabas hablando del tema pues pues lo que era el yo en el mundo, ¿cierto? Pues de ese sujeto pues como en el mundo que siempre estamos y sino que no sé, a mí
veces me cuesta eso como de que sí está pues como un yo central, sino que lo pensaba en eso, por ejemplo, en el mismo momento, pensando pues en la misma Judith Butler, pues como en el momento, por ejemplo, en el que uno nace y dicen pues que es un hombre, como ella misma lo dice, y eso ya performativamente te marca pues como hombre y ya marca mucho tu forma pues de narrar, es decir, ya no te vas a poder narrar como una mujer, por ejemplo, sino que todas tus narraciones van a ser pues digamos narraciones de carácter pues masculino, ¿cierto? Entonces, como desde un principio uno siempre es pues de narrado desde afuera y como esas narraciones marcan mucho como las narraciones que uno termina haciendo pues como de sí mismo. Y también pensaba pues que en ese proceso en el que uno se narra pues como a sí mismo, también siempre pues siguiendo pues a Joey Butler del tema pues también como de la forclusión, el tema pues de que cuando uno se narra siempre excluye pues como ciertas cosas como de su existencia, es decir, siempre es como un yo incompleto porque uno cuando narra lo que hace es como tomar pues ciertas experiencias pero excluir digamos como otras. Y también lo pensaba pues como en el tema de Benjamin, cuando él dice pues que la memoria, pues que yo siento que el texto también ha tocado mucho pues cómo uno va adquiriendo experiencias y memorias que va narrando y cómo la memoria es una memoria pues que es productiva, o sea, uno no solamente recuerda, sino que también produce los recuerdos y en esa medida yo creo que siempre pues el yo implica pues como ciertas exclusiones de lo que es uno y por eso es como un proceso tal vez como inacabado y no sé, y pensando como en el tema de las vivencias pues y la experiencia también pensaba ya pues como en el tema pues del capitalismo, que es otro de los temas pues que a mí me gusta mucho y me llama mucho la atención. Pensaba hasta qué punto hoy en día ya no tenemos como experiencias, sino simplemente pues como vivencias, porque obviamente el sistema capitalista pues hace que siempre tengamos que estar haciendo cosas constantemente y uno no tiene como el tiempo precisamente para narrar y asimilar la vivencia de tal manera que esa vivencia se convierta pues en una experiencia, sino que también lo pensaba mucho pues porque el mismo Benjamin también establece pues como esa distinción entre vivencia y experiencia, y él dice que para la experiencia se requiere pues como el tiempo pues y como la asimilación para uno poder sentir pues que está experimentando algo. Y entonces pensaba pues como en ese empobrecimiento como en la experiencia que tenemos hoy en día, en la medida en que siento que casi todo lo que tenemos no son como experiencias, sino simplemente como vivencias, porque no tenemos como ese tiempo para narrar, por ejemplo, pues la muerte o asimilar la muerte de un ser querido, de una enfermedad, porque inmediatamente te recuperas y tienes que estar inmediatamente produciendo, pues no tienes como la posibilidad como de narrarte pues como esas experiencias, entonces hasta qué punto también hoy en día vivimos como ese empobrecimiento pues de la experiencia, que también me parece algo pues como relevante y era pues eso como lo que quería como aportar. Muchísimas gracias. Si me retraso es porque estoy tomando apuntes. Muchas gracias. Muy interesante. Daniel, ¿quién más quiere continuar? Edison. Profe, buenos días a Buenos todos días. y a los compañeros. Me alegra mucho escuchar los comentarios que han hecho. Me ilustran mucho y me incitan a seguir leyendo con mucha pasión esos problemas que estamos trabajando. A mí del texto me gustó mucho, como lo dije la semana pasada, las conclusiones generales del texto. Y, y digamos que hay varias cosas que he vuelto como a pensar. ¿Será que en el texto de fondo también hay como una teoría del reconocimiento? Aunque no lo mencione así, aunque no lo explicite así, cuando aparece el nosotros, cuando aparece la alteridad, es como si la ciencia cognitiva estuviera estrechándole la mano a la tesis de que sin nosotros no podemos incluso reconocer, admitir nuestra propia, no sé, nuestra propia existencia, digámoslo así, o nuestra propia forma de habitar el mundo. No es tan posible con nosotros. Y lo digo porque puede de fondo un fenomenólogo eh, decir que hay un yo absoluto, ¿cierto? Que sin el yo precisamente tampoco existe el otro, o que es el yo el que inventa la otra edad, el que inventa a los otros, desconociendo desde esa perspectiva absolutista que los otros existen sin que yo los vea, sin que yo los desde un lugar o sin que yo digamos, los narre, digámoslo así.
Entonces, como ese ir y venir, ahí todo el concepto de la experiencia en el sentido no tanto de experimentación, sino en el sentido de una experiencia que nos transforma, que ustedes que mencionaron ahorita a Walter Benjamin, él tiene un capitulito muy cortico, como de 9 párrafos, en la metafísica de la juventud, que se llama así, experiencia. Y yo creo que es también un ejercicio muy fenomenológico, criticando a los adultos, entre comillas, porque creen que saben lo que no saben. En ese sentido es una interpretación un tanto platónica desde el Teeteto, digo yo, como un lector de Platón pareciera que fuera Benjamin también, y uno conecta esto con este texto. A mí realmente, yo realmente recomiendo a ojo cerrado pues este texto de Zahavi Gallagher, porque lo va llevando a uno por muchos debates. A veces una cierta aversión por la aparente perspectiva eh, aparentemente cognitivista, cerebrista, como dice el profe Andrés, intracraneal, pero después le va mostrando a uno que son unos muy buenos intérpretes de la fenomenología o de las fenomenologías puestas, por ejemplo, desde Husserl, desde Heidegger, desde Levinas, desde Merleau-Ponty. O sea, es un trabajo que yo resalto que es muy, muy serio en ese sentido. Y digamos que en el tema del reconocimiento, yo me quedé con esa pregunta, muy inquieto, porque sería muy interesante, porque probablemente por ahí donde está la tesis de la filosofía de la mente sobre la cognición social. Tal vez el tema del reconocimiento subyace ahí, y de pronto sea una vena o que se pueda, o un camino que se pueda explorar, porque digamos se opone a una concepción monológica de la autonomía moral, por ejemplo, para llegar a una concepción más dialógica, más de que el otro, de que no estamos tan separados del otro, y que necesitamos para nuestras vidas el reconocimiento de otros, y que otros nos reconozcan. Y yo pensaba que de pronto con esas teorías del reconocimiento, Fichte es muy importante, y Charles Taylor y el mismo Herbert Mead, George Herbert Mead, trabaja también ese tema, y que esa es como una ruta de trabajo, pues con Hegel y Honneth. Y tal vez ahí hayan otras conexiones que hacer con la ciencia cognitiva, que en el texto sí la siguen nombrando como de manera singular, profe, porque también me acordé del diálogo que usted nos invitó. Yo lastimosamente llegué muy tarde, pero llegué en un momento muy sustancial con el profesor, el de la colita, es que se me olvida el nombre. Qué pena que ellos hicieron una clase y nos invitaron a los del semillero, y a usted lo invitaron a esa clase. Se me Estaban olvida también el nombre. con un psicólogo que también es filósofo, y él le decía, no, nosotros preferimos no hablar de ciencias cognitivas en plural, que usted le hacía una interpelación de por qué no el plural. Él decía que no. Aquí Gallagher y Zahavi siguen haciendo el trabajo, la exposición en términos de singularidad, dando a entender que adentro de ese concepto está la pluralidad de las perspectivas cognitivas. Es también como un debate ahí. Pero el punto es como que el diálogo con ese concepto del reconocimiento y ciencia cognitiva y fenomenología es como un camino también de investigación que podría llevarse al interior de este. Por ejemplo, tomar a Fichte, a Charles Taylor, a Hegel y a George Herbert Mead como en el concepto de reconocimiento, y pensarlo con relación a lo que se propone la ciencia cognitiva. Por ahí habría un asunto de investigación que podría surgir en el semillero también, pensando el reconocimiento. Edison, gracias. Aprovecho para preguntarte, de hecho yo había pensado en ese tema también, digamos, había pensado como mirar la relación entre narratividad y corporalidad,
y reconocimiento fue uno de los temas que apareció en una de las sesiones pasadas y que yo anoté. Y de hecho también mi interés por Taylor estaba en buscarlo del reconocimiento. Sin embargo, Las fuentes del yo es un libro muy largo y muy complicado. ¿Tú sabes de pronto un artículo donde se trate? Sí, profe. La política del reconocimiento de Charles Taylor es el texto que debate con Habermas. Sí. El libro se llama El multiculturalismo y la política del reconocimiento. Y Charles Taylor expone ahí en más o menos unas 60, 70 páginas un texto que se llama La política del reconocimiento. Y ahí hay debate con Habermas y digamos que el texto que se llama Espíritu, Persona y Sociedad de Mead es el texto, diría yo, como muy clave para esa ruta. Y el de Fichte se llama Sobre el concepto de la doctrina de la ciencia, seguido de 3 escritos sobre la misma disciplina, sobre el concepto de la doctrina de la ciencia. Y Hegel, pues, que en fenomenología del espíritu, pues, digamos que es al que más se le ha dado, y Axel Honneth, pues, que también tiene ese texto, pues, de la lucha del reconocimiento. Por ahí está, digo yo, la ruta. Yo no la he explorado, pero por ahí está también esa ruta que se puede como pensar. Y el profe, este profe que ha trabajado mucho ese tema, que se llama Carlos Emel Rendón, él ha publicado ya artículos sobre el reconocimiento en Fichte, sobre el reconocimiento en Hegel, publicó un libro sobre el reconocimiento en Hegel, y este profe de Bogotá, que es amigo suyo, que trabaja con los franceses, profe, ¿cómo es que se llama él? Es el jefe además del grupo, Gama, Luis Eduardo Gama. Sí. Él también tiene un libro sobre Hegel que usted nos recomendó y yo lo pude conseguir, yo no lo he leído, pero es un texto muy corto sobre la fenomenología del espíritu, y ahí yo vi en la tabla de contenido que es una muy buena referencia como intérprete de Hegel para esto. Yo creo que hay un campo de investigación muy interesante, profe, para el semillero. A mí me gustaría mucho de pronto hacerle, pero es que es largo, ¿cierto? Es de alto nivel, pero yo ahí veo una ruta tan rica de trabajo, tan interesante, que tiene que ver mucho con fenomenología. Y bueno, no sé ahí ya con Heidegger y Gadamer cómo también pueda verse el asunto, pero porque si fenomenología sin Husserl, Heidegger y Gadamer en hermenéutica, dejarlos de lado, pues sería muy injusto, muy arbitrario. Sí, por el lado de Gadamer es interesante, es porque Gadamer hizo el puente con Hegel. Entonces, como hace el puente con Hegel, entonces es perfecto porque están como las mismas bases hegelianas y platónicas en la idea de diálogo de Platón, que sirven para hablar del tema del reconocimiento. Entonces, yo creo que eso es clave ahí, y coincido contigo, es una ruta súper interesante. Oye, si me puedes enviar el texto de Mead, te lo agradezco, que no lo tengo, y el de Fichte, gracias. El de Fichte sí no lo tengo en PDF, pero el de Taylor, yo lo busco. Sí. El de Taylor y el de Mead sí lo tengo en PDF. El de Taylor entonces, ya lo tengo, el de Mead te lo pido entonces. Y lo de Honneth también lo tengo, sí. Ya mismo, profe. Y yo me pongo a explorar estas 2 semanas a ver cómo podemos hacer un plan coherente. Nos va a tomar un año desarrollarlo, pero podemos hacer de pronto una pequeña incursión en el tema del reconocimiento ligado a la narratividad, sin duda, que es un puente muy interesante. Sí. Profe, muchas gracias por escucharme, me ayudaste mucho. No, a ti, muchas gracias. Han sido súper interesantes los comentarios de todos hoy, de verdad. ¿Quién más quiere continuar? Edison, otro Edison, adelante. Me pasó algo muy curioso con Edison. Cuando él iba a hablar, yo también abrí el micrófono. Después me acordé que yo era el número 2. Y menos mal te dejé hablar primero. Yo no soy el número 1, yo soy sub 0. No, me aclaraste
me aclaraste unas inquietudes que yo tenía con ese tema del reconocimiento y pues la verdad, yo te voy a pedir permiso, Edison, de hacer algo, ¿cierto? Yo ya les había hablado que yo había tocado algo del reconocimiento. A mí ese tema me encanta. Te voy a pedir permiso, Edison, de algo, y es que a mí me gustaría hablar de eso en el coloquio. Claro, pero qué claro. bueno pero qué bueno, Edison, que tú y yo le trabajemos al tema, ¿no? Bueno, puede ser, es ¿Trabajamos que o yo qué? estoy trabajando ahí ¿Otra con lo cosa? de Valve. Sí, yo Bueno. estoy ahí ya con lo pero puede ser a futuro luego de ese trabajo, porque ahí Listo. podemos hacer también pues como pensar más cosas. Ok, Claro, claro bueno, que sí. porque es que a mí me llama mucho la atención, claro, obviamente, pues esas dinámicas, digamos, no solamente pensarnos ese yo como construcción narrativa, sino también ese otro como construcción narrativa. El tema de la alteridad, uno ve, hoy, pues la verdad, yo me quedé sorprendido con el tema de la medicina narrativa. Me quedé sorprendido Hermoso, porque pues hermoso en ese el tema. tema, sí, y yo felicito al profesor que está trabajando este tema, pues que maravilloso. Yo no lo conocía, yo por lo menos había tenido otro acercamiento, pero en otro escenario, concretamente lo que tiene que ver con la rehabilitación basada en la comunidad y cómo esos ejercicios narrativos podían también hacer que esa persona con discapacidad pudiera también empoderarse e incluirse en la sociedad de una manera constructiva a través de la construcción también de redes de apoyo para esas personas con discapacidad. Entonces, pero no había pensado el tema de esa relación médico-paciente, como lo estaba mencionando ahorita, desde ese modelo biopsicosocial. Pienso que es un modelo muy complementario para la medicina, o más bien la medicina científica que tenemos, que solamente a mi modo de ver, se concentra en el cuerpo, como si solamente fuéramos cuerpo, ¿cierto? Pero hay un aspecto que va más allá del cuerpo y se construye narrativamente. Lo que se construye narrativamente podemos construir un cuerpo, pero hay algo más allá del cuerpo que esa construcción es a través del lenguaje. Entonces, ese tema de la medicina narrativa me llamó mucho la atención. Ahora bien, yo les hablaba acerca de la gestión de conflictos. En la gestión de conflictos también se puede dar lugar esa construcción narrativa para la misma, no solamente para que esa persona que está, yo voy a hablar de un mecanismo muy concreto, la mediación. Yo soy mediador, por ejemplo, y también soy conciliador. Entonces, uno trata de que las partes, hay una escuela que es la Escuela Circular Narrativa de Sarah Koff. Ella trabaja mucho, obviamente ella es la precursora de la Escuela Circular Narrativa, y el tema de de darle pie, de empoderar a cada una de las partes en una mesa de negociación para que construyan una historia, para que narren, construyan una historia. Tácitamente hay allí también una construcción o un ejercicio de formación y empoderamiento desde el punto de vista de la alteridad, en tanto que la otra parte también va a tener la oportunidad de construir su historia, de narrar, mientras que escucha al otro. Entonces, esa ruta que tú mencionabas, yo intuía algo, pero la verdad por eso te digo que te pido permiso, porque creo que tú lo dijiste ahí de una manera más clara de lo que yo pensaba. Entonces, no sé, yo quisiera como pensar esta semana sobre ello, proponerle al profesor Andrés algo sobre ese tema, pedirles ayuda a ustedes, a Edison número 1, a ver si de pronto salgo con algo para este coloquio, algo de este tema. Pero ¿por qué me dicen número 1, Messi? Me hacen sentir como... Número 1. Yo sugiero una solución al conflicto. Edison Sub-Zero mejor. Vamos a construirlo narrativamente. Sí, yo no soy mediadora, pero sugiero
una solución al conflicto y es a partir del lenguaje. Dado que tu nombre tiene dos D, dejarte Ed y al otro Edison para que no nos confundamos tanto. Ah, bueno, entonces me pueden decir de cariño Eddie. Eddie. Ahí ya quedé. Eddie y Edison, muy bien. Eddie y Edison, listo. Pero, profe Sara, usted sí es muy buena mediadora. De todas maneras, yo quería decirles que ambos son un número 1, un Fórmula 1. Así que... Yo fui el de ese conflicto. Yo fui el que generó ese conflicto, así que pido disculpas. Ahora que lo pienso, Oscar está generando conflicto. Yo le digo una cosa pequeñita. Yo felicito a Mario por el tema también de la medicina narrativa. Es muy necesario y ojalá cuando lo escuchemos sobre el tema, hoy pues con toda la atención lo haré porque creo que es muy lindo el tema, muy necesario, y lo felicito por eso que está haciendo en esa investigación. No, Edison, muchas gracias. Y pues ante todo hay que agradecerle al profe Andrés, que fue el que en diciembre con un comentario sobre la medicina narrativa me dirigió ese tema que no conocía. Porque con ese comentario me dirigió a resolver el capítulo final de mi tesis y me abrió todo un mundo. O sea, acá hay unos textos en esto de medicina narrativa que abarcan psicología, psiquiatría, fenomenología, y medicina en general, que pues son fascinantes. Entonces de pronto ahí sí hay que vindicar es al profe que fue el que señaló esas lecturas. Pero Mario, yo solo es de oídas porque no he tenido tiempo de estudiar el tema, pero quien está realmente trabajando, quien más conoce de las personas que yo conozco es el profesor Luis Fernando Cardona de la Javeriana. Sí, ese es y su doctoranda, que valdría mucho la pena que se apoyaran ahí mutuamente, Estefanía Loaiza. Ella también está haciendo algo sobre narratividad en Gadamer o algo así. Eso es y bueno, sí, gracias, muchas gracias a eso. No, bueno, yo también. ¿quién más quiere? Sara, adelante. No, yo no voy a aportar tanto porque ya me tienen, ¿cómo lo dijera? No, sin palabras. Era solo eso, también hacer el reconocimiento, porque es cierto, pues, y agradecerle a Mario que me envió un texto. Sí, a mí también me interesa profundizar un poco en ese tema, sobre todo porque establece ese ámbito de diálogo, digámoslo así, entre unas miradas más profundas desde la psicología y la psiquiatría. Pues yo he profundizado un poquito en ese discurso, más desde la antipsiquiatría, pero sí vale la pena pues también mirar cómo se aporta desde ahí una mirada pues en cierto modo médica, pero también que apunta como hacia el ser del paciente. Entonces sí, pues también, no sé, solicitar un espacio y se me viene a la cabeza en este momento que se puede establecer una conexión entre este tema y el del reconocimiento, porque el médico también reconoce, así sea a partir de un diagnóstico, el estado de salud del paciente, pero hay un giro ahí y el paciente también puede reconocerse de algún modo a partir de esa evolución que es el diagnóstico. Entonces, no sé pues cómo les parezca, la idea no es tampoco cerrarlo pues a ese ámbito médico o psiquiátrico, sino obviamente el diálogo con la filosofía y específicamente la fenomenología, pero me gustaría a mí en particular que pensáramos un poquito esa comunicación entre ambos. Sara, gracias, muy importante. Ya no he parado de tomar notas de todo lo que han dicho ustedes el día de hoy. Bueno, son las 11:33, así que yo voy a empezar a hacer un comentario antes de que no pueda hablar. Porque yo podría decir algo antes de... Uy, Ana Cecilia, por favor, adelante. Es que si no hablo después... No, yo cuando tú prendes el micrófono, yo apago lo que sea, por favor.
Ay, perdón, es que yo me pongo muy nerviosa. Quería retomar lo que decía Oscar acerca del yo central como que afecta al yo autobiográfico, pero no al revés. Y quería hacer una crítica a eso, porque si ustedes revisan en el capítulo 7, cuando hablaban de esa distinción fenomenológica acerca del cuerpo, si lo recuerdan, hablaban una distinción fenomenológica y no ontológica acerca de las distintas maneras de experienciar y comprender el cuerpo. Hablaban del cuerpo objetivo, el cuerpo como tercera persona, como objeto, y el cuerpo vivido como primera persona, como sujeto. Y realmente la fenomenología, tal como la están planteando aquí, retoma ese cuerpo vivido, ese cuerpo como sujeto para decir que el cuerpo está en el mundo, que el sujeto se relaciona con el mundo y en esa relación con el mundo se vuelve corporal, así él no sea consciente de eso. Y que hay unas relaciones muy estrechas entre cómo el ser comprende el mundo, pero ya está mediado por una cultura, por una tradición, así él no sea consciente, ¿cierto? Pero hay un asunto ahí que me inquieta, porque si lo pensamos bien, si el cuerpo ya está mediado culturalmente y biológicamente, y pensamos, por ejemplo, en asuntos como las extensiones artificiales o las enfermedades, biológicamente el cuerpo ya está afectado y eso puede afectar la narratividad. ¿Qué es lo que quiero decir? Simplemente, es decir, si el yo central, podemos asociarlos al yo biológico, está afectado, eso va a afectar inmediatamente al yo narrativo. Por tanto, decir que el yo central no afecta al yo autobiográfico puede ser algo que se puede cuestionar, porque si el yo biológico o ese yo central, ese yo corporal, ese yo temporal está afectado por X o Y motivo, el yo autobiográfico inmediatamente se va a modificar. Obviamente hay una correlación de ambos, y el yo autobiográfico puede cambiar la percepción que se tenga de ese yo central, pero me parece en cierta manera que no se puede decir que uno no afecta al otro, mejor dicho, que los dos se afectan de igual forma y que los dos se pueden modificar. Y hablando por ejemplo, del transhumanismo, o hablando de los transgéneros o todo eso, el cuerpo transgénero y todo eso, sí, hay una afectación biológica que no se puede dejar de lado, y muchas veces se deja de lado porque se le da más importancia al yo narrativo. Y eso es algo que vemos ahora mucho, por ejemplo, con la virtualidad, que ahora lo más importante es lo virtual, y cómo incluso el cuerpo se deja de lado por pensar más en las ideas o en cómo la persona se ve a sí misma, pero se olvida que el cuerpo está allí y está presente y está influenciando. Es más o menos lo que quisiera proponer allí. Ana, gracias. Yo también quería un poco ir a ese comentario de Oscar, precisamente. Y ahora entonces voy a lo que dijo Oscar y a lo que dijiste tú. Y es que me parece importante no revivir aquí la distinción mente-cuerpo o cultura-materia, o este tipo de distinciones de carácter cartesiano. Yo creo que es muy importante ver que aquí no hay dos yoes, no hay un yo central y además un yo narrativo que estén separados. Es que todo yo central, cuanto yo corporalizado, es ya siempre mediado culturalmente, porque somos animales de cultura. Entonces no hay ningún ser humano que no nazca en el seno de una cultura, cualquiera que ella sea o no. Es decir,
somos ya culturalizados desde el comienzo. Entonces todo yo central está ya siempre mediatizado. Por otro lado, un yo central, de la manera como ellos lo piensan, es un yo muy básico, un yo innato, es un sentido de la corporalidad innato, pero somos más que eso desde el comienzo, desde el nacimiento. Entonces nunca hay un yo central aislado. En el fondo, hablar de yo central es el resultado de un análisis que busca precisamente que busca diferenciar esos elementos innatos de elementos, digamos, culturales. Pero no cabe aquí hacer tampoco esa separación tajante entre naturaleza y cultura, que es una separación también en el fondo cartesiana. Es decir, por supuesto que podemos, digamos, identificar determinados aspectos corporales y temporales como integrantes de un yo primario más básico, que no tiene un elemento narrativo, sino que se da de manera innata y cuyo desarrollo desemboca en lo narrativo, ¿de acuerdo? Pero en rigor, ningún ser humano es un yo básico o algo por el estilo, sin narración, sin una narración concreta. Es decir, separar la estructura del desarrollo de la estructura no es posible. Ambos van juntos. Y justamente porque ya estamos o ya hemos desarrollado un yo narrativo, es que entonces podemos establecer la distinción entre un yo narrativo y un yo no narrativo. De hecho, ese yo no narrativo es, desde el punto de vista fenomenológico, es una abstracción, es una desnarrativización del yo para poder hablar entonces de un yo no narrativo. Y además es un constructo cultural, es decir, es un constructo que hacemos porque estamos en una cultura científica que está interesada en hacer esas distinciones entre lo que es narrativo y lo que no sería narrativo, pero que es una estructura que posibilita ese desarrollo. Entonces, ese interés y esas distinciones son intereses y distinciones culturalmente mediados también, de entrada, digamos, como que el prerequisito es ese yo culturalmente determinado que somos. Voy a mirar aquí a ver si... Sí, entonces, en efecto, pues uno podría pensar, retomo la palabra de Oscar, que de pronto hay una preponderancia de uno sobre otro, uno visto como una estructura que es más preponderante que el desarrollo de esa estructura, pero de todas maneras, digamos, más allá de esa posible preponderancia que uno pueda querer resaltar con algunos fines, yo insistiría en la unidad e insistiría en el elemento hermenéutico, digamos, del yo, en el carácter narrativo, en la importancia de ese yo narrativo. Y aquí quiero atar entonces con los otros comentarios que ustedes han hecho. Luis Fernando dijo algo que es muy interesante. Él dijo que la narratividad es necesaria para el reconocimiento y que normalmente cuando queremos que se nos reconozca o cuando un grupo social determinado pide que se le reconozca, no se le pide que se le reconozca su estructura de yo en general básica, compartida con todos los seres humanos. Pide que se le reconozca en tanto grupo con una narración identitaria determinada. Es decir, finalmente es tan importante la narratividad que precisamente el elemento narrativo es el que juega un papel crucial en el reconocimiento. Y si pensamos en la percepción, por ejemplo, cuando percibimos a otros, cuando digamos que en ese capítulo del ser con otros, Gallagher y Zahavi insistían mucho en nuestro encuentro, en nuestra intersubjetividad primaria compartida. Esa intersubjetividad primaria compartida es también una intersubjetividad que se va desarrollando y que alcanza unos rasgos culturales y narrativos muy grandes. Ese capítulo termina justamente con la narratividad y hace una descripción de la psicología del desarrollo que muestra cómo tiende hacia un desarrollo narrativo muy complejo de la intersubjetividad.
pero no hay algo así como un reconocimiento del otro en tanto un yo básico o algo por el estilo. Digamos, si bien hay una intersubjetividad primaria, esa intersubjetividad primaria es ya narrativa, en el sentido de que ya se nace y se empieza inmediatamente a construir a partir de una sociedad dada. Entonces, digamos que, por supuesto, cuando la fenomenología intenta traer a colación el tema de la psicología del desarrollo y de cómo nuestro ser se desarrolla a partir de estructuras más básicas, no nos está diciendo simplemente que lo importante sea lo básico y que lo demás es un mero accesorio que estudian las ciencias humanas o algo por el estilo, sino que creo que el sentido de este libro es mostrar que la narración, que es aquello precisamente de lo que se ocupan las humanidades, es crucial en el desarrollo de esas estructuras y no es ajeno, sino que es parte integrante de esas estructuras. Y que no pueden ser, digamos que cualquier separación de ellos es una separación analítica, un poco abstracta, con determinados fines de estudio, pero ilegítima, sin duda podemos hacer esas distinciones, pero es una separación que ya implica una disociación de algo que está originariamente integrado. Y quisiera aquí referirme en conexión con esto a uno de los comentarios de Edison Viveros, y es que, a ver si encuentro, sí, él hablaba de este libro y de su importancia del libro, y precisamente la importancia de este libro, digamos que coincido con su comentario, la importancia de este libro está en que le abre la puerta a las humanidades para que empiecen a contribuir de igual a igual con las, digamos, ciencias naturales en la comprensión de ese individuo que somos. Es decir, finalmente, al haber variado tanto la idea básica de yo, y al haberse desarrollado una idea de ser humano en activa, que hace énfasis en la acción, extendida, corporalizada e incrustada en una situación determinada, al haber cambiado esa concepción del yo en la filosofía de la mente y en las ciencias cognitivas, pues se le abre la puerta de entrada a las humanidades para que colaboren de igual a igual y para una visión justamente más integral del ser humano desde ambos lados. De hecho, ya como que no hay esos dos lados tradicionales que había, digamos. Esto afecta, diría yo, esa separación tajante entre ciencias duras y ciencias blandas, entre ciencias naturales y humanidades. Esto ya no aplica exactamente, e incluso entre explicación y comprensión, que eran dos conceptos muy importantes para digamos, separar el ámbito de las ciencias naturales, explicación, y el ámbito de las ciencias sociales que comprenden, hermenéuticas, digamos, que era como se veía a comienzos de siglo. Ya esto creería yo que no tiene mucho sentido, esta distinción entre explicación y comprensión, sino que aquí hay realmente una integración mucho mayor, y el reto justamente de la cognición social es mostrar cómo lo social afecta el desarrollo, digamos, más básico, porque las estructuras no se generaron de cero, las estructuras se generaron en interacción con el medio ambiente, y esa interacción con el medio ambiente dio como resultado un animal que se interpreta a sí mismo y muy rico en cultura. Y ese animal que somos y su cultura no es separable de las estructuras que dieron lugar a ese desarrollo. O sea, las estructuras mismas se desarrollaron de la mano de esos desarrollos culturales. Entonces ya separar esto
tajantemente, creo que no se podría hacer. Entonces yo como que siempre insisto en esa unidad que se presenta aquí. Profe, Oscar. voy a hacer el último comentario, pues como para acotar un elemento que Ana toca y que me parece fundamental hacerlo, y es la cita, de pronto a la que yo me referí en ese contexto de las patologías, está en la página 306, y es una conclusión básicamente de Damasio. Y en ese entorno, en ese ámbito, digamos que aparece justamente pues como todo un elemento de reflexión. De hecho, es una problemática que parece no seguir un desarrollo en lo que queda del texto. Entonces, era pues como la impresión que, como yo puntualicé, me parecía como que había cierta radicalidad por un aspecto, pero como ya usted lo señala, digamos, y su insistencia en la unidad me parece mucho más significativo pues que lo que me puede aportar el texto. Eso era pues como para comentar. Lo otro tiene que ver con el tema de la narración, y voy a citarlo a usted en un bello texto que usted me mandó hace un par de días, suyo, de su autoría, ¿Quién soy yo y quién eres tú? Ese es un texto en el que aparece otro ámbito fundamental de la narratividad y tiene que ver la verdad del otro. Cómo se configura la verdad en estas narraciones, y justamente, por ejemplo, para entender las dinámicas del país en torno a las leyes, el tema de la justicia, de la verdad, para la reconciliación. Entonces me parece que el tema de la verdad es otro ámbito que vale la pena mirar, la verdad del otro, en las narrativas, en un contexto donde pues, de alguna manera se le invisibiliza al otro y se falsean sus narraciones. Me parece que es un elemento que es constitutivo y que es otro ámbito de verdad diferente al que se puede dar en la ciencia, incluso que se da en la obra de arte. Oscar, muchas gracias. ¿Quién más quiere continuar? Profe, yo tenía la mano Sara, levantadita. adelante. Ay, no te vi, es que yo esas manos no las veo, qué pena. Tranquilo. ¿Me escuchan bien? Estoy Sí, usando un adelante. micrófono y yo no sé si esto... Bueno. Te escuchamos, no te vemos, nos has privado de tu presencia, estamos muy chocados por esa razón. No, está bien, ya me veo. Ahora sí. Bueno, es que esto último que menciona Oscar me lleva a pensar muchos temas, pero voy a sintetizar, pero creo que está en relación con cosas que ya en otro momento Eddie ha mencionado, y es que en esto de la verdad, de cómo, no sé, asumir una postura frente a ella, ¿cierto? O un juicio, no sé si neutral o cómo llamarlo, hay una dificultad precisamente porque siempre hay puntos de vista que no coinciden, ¿cierto? No tienen que ser necesariamente opuestos, pero se pone con frecuencia pues el ejemplo que frente a X fenómeno, ¿cierto? Incluso desde la fenomenología, y creo que Merleau-Ponty lo alude a él en el texto de la percepción, un evento va necesariamente a ser narrado de un modo diferente por cada persona que esté allí presente y que lo experimente, por la simple razón, no solamente de que está atravesada de un modo particular por la cultura y bueno, lo que hemos mencionado, incluso que también tiene peso, digamos, esas distinciones que hay en cuanto a lo biológico, porque aunque como especie compartamos algo, ¿cierto? Y el ADN, bueno, está ahí, pues también es cierto que hay diferencias en esto y que eso es lo que lleva pues como a la individualidad, la particularidad y la singularidad. Entonces siempre cualquier situación va a ser experimentada de un modo muy distinto por cada sujeto y de ahí pues que su narrativa sea también diferente. Pero, pero bueno, eso por un lado, y por otro, ¿cómo definir entonces o cómo lograr una unificación, que es lo que se ha pretendido y que se ha hecho desde muchas ciencias,
para nombrar una experiencia que solamente quien la tiene podría realmente dar cuenta de qué tanto estos conceptos o, bueno, las explicaciones que se le dan coinciden con su experiencia. Y en estos días dialogaba pues con alguien sobre el amor en particular y pensaba precisamente en esa conexión que usted plantea entre las ciencias naturales y humanas, porque, bueno, desde el punto de vista neurológico, neuroquímico, hay una explicación para eso, pero claro, es algo muy objetivo que uno pues puede decir, como lo mencionan, pues que esto es un cóctel de químicos y ya. No es así como hablamos del amor ni como lo experimentamos, eh, es de otro modo, ¿cierto? Y podemos incluso hablar de algo que va más allá de esa explicación científica que, si bien pues tiene su grado de veracidad, no es no es la totalidad de lo que reconocemos en nosotros frente al amor, ¿cierto? Bueno, bueno, y otra cosa pequeña que quería comentar, también pues hay una asociación, ustedes saben, yo brinco de una cosa a otra, pero es mi manera de ser y de pensar, no puedo evitarlo. Algo que mencionaba ahorita Daniel, sobre esta diferencia pues entre vivencia y experiencia, bueno, solo plantear ahí algo que está en el escenario, por ejemplo, del mercadeo, de la publicidad, y es que lo que marca, digamos, en el momento el mercado, ¿cierto? O más bien el proceder dentro de el mundo comercial, es esto de ofrecer experiencias y no productos. Obviamente, pues es algo engañoso, justo porque, como dice Daniel, ya no tenemos tiempo para nada, pero hasta por ahí se nos están metiendo y hasta ahí tiene efecto esto del lenguaje y de cómo se modifican, no sé, con gran retórica las cosas, porque se supone que nos venden experiencia y eso nos hace pensar que no somos el comprador ciego, ingenuo, sino que claro, es que nosotros le estamos apostando es porque esto me cuesta, pero me trae algo de ganancia para mi vida. Cuando finalmente pues estamos es haciendo lo que ellos pretenden, ¿cierto? Era eso, nada más. Gracias. Muchas gracias. Sí, hay muchas aristas y esta parte del mercado y del capitalismo que menciona Sara, es bueno destacarlas. De pronto hago algún comentario sobre el tema del amor, un poco un comentario heideggeriano, y es que digamos que si consideramos el amor simplemente como unas reacciones neuroquímicas, perdemos el sentido de lo que llamamos amor. Y Heidegger diría como, bueno, esa es una desmundanización del mundo, o sea, ahí ya no hay lo que llamamos amor. Si queremos realmente describir qué es eso que llamamos amor, entonces debemos describir la experiencia del amor. Entonces, nuevamente una visión reduccionista que se fija solamente en elementos químicos, por ejemplo, o neurológicos, implica la pérdida de sentido y de significado de lo que se trata. Y es que recuerden que el significado es la marca de lo cognitivo. Y me parece que dentro de lo que destacó Ana Cecilia, digamos, había una idea muy poderosa. Si el cuerpo es siempre un cuerpo vivido, desde que somos cuerpo, ese cuerpo vivido implica ya siempre significado desde el comienzo. Significado de ese cuerpo y significado del entorno, así sea mínimo y pequeño. Entonces, nuevamente, no se puede separar la corporalidad de la experiencia de esa corporalidad. Precisamente de lo que se está hablando aquí es que hay una experiencia de la corporalidad. Y sin embargo, no todo es lenguaje. Es decir, que haya experiencia de la corporalidad quiere decir que hay significado y que estamos vivos, pero aun cuando el lenguaje nos permite decir muchas cosas, no todo es lenguaje.
y es significativo que un tipo como Gadamer, cuando intentaba explicar el sentido de la frase, el ser que puede ser comprendido es lenguaje, que parecería querer decir que todo es lenguaje, en el fondo lo que termina diciendo es que esta frase quiere decir que podemos comprender muchas cosas, hay otras que no, y finalmente no todo es lenguaje. Hay un gran ámbito de cosas que sobrepasan el lenguaje. Y un punto positivo de pronto en relación con esto, para un punto positivo de las teorías del lenguaje, digamos, hermenéuticas por el lado de Heidegger, Gadamer, el propio Wittgenstein y esto, es que son teorías en las que el lenguaje no está reducido al conjunto de palabras y al uso de una gramática, sino que el lenguaje es también lo no dicho, lo que no ha sido articulado en el lenguaje, o lo que no puede ser articulado en el lenguaje, lo indecible, o también el silencio, hacen parte de fenómenos del lenguaje. Entonces, como son visiones del lenguaje tan amplias, pues justamente permiten dar cuenta de aquello que no es lenguaje, que no es lingüístico, digamos, y que sin embargo dice y significa algo. Y bueno, y termino con un comentario, bueno, destaco simplemente quiero destacar dos temas y hacer un comentario final. Destaco el tema de Oscar, de la formación, la Bildung. Esto es fundamental para tratarlo en relación con la narración y justamente esa es la conexión que vale la pena. No solamente, digamos que en la psicología del desarrollo de Gallagher y Zahavi se hace mucho énfasis en estos pequeños pasos en el desarrollo de un individuo desde su nacimiento, pero aquello de lo que no tratan, es una omisión muy importante, es que no hay aquí una teoría de la formación, de la Bildung, de la formación. Hay una teoría de la persona, o por lo menos se dice que la persona tiene carácter narrativo, pero no se dice cómo se integra una narración en otra. Y lo que explica la Bildung gadameriana, que se basa en Hegel y en la teoría del reconocimiento de Hegel, es que explica cómo se van integrando esas diversas narraciones en un individuo en particular. Lo que hace que lo que nos lleva de nuevo al tema de la experiencia, y es que habla uno de los sentidos de experiencia, que al tema al que se refería Edwin Montoya al comienzo, es que hay unas personas que tienen más experiencia que otras. Digamos, quien ha vivido muchas experiencias sabe ciertas cosas sobre el mundo que un joven no sabe. Y esa diferencia se da precisamente por la acumulación de experiencias. Y es la formación gadameriana la que intenta explicar un poco cómo se desarrolla ese tema de la experiencia. Entonces quería destacarlo. Y quería destacar también el tema de la memoria, que lo mencionó Daniel y que tiene que ver acá. Él decía justamente que la memoria es un proceso también productivo, en donde incluso a veces podemos recordar lo que no hemos vivido realmente, sino que la memoria también se construye. Y ese es otro de los temas muy relacionados con la narratividad, que no se trata suficientemente en este texto, pues porque aquí digamos que el énfasis es más cognitivista y fenomenológico, pero ahí es donde la hermenéutica tiene mucho que aportar en esta discusión con estas ciencias cognitivas no cartesianas. Y termino con un comentario sobre Ana Mercedes. Ana Mercedes decía que ella hablaba de intimidad y decía que, bueno, que hay algo que se trasluce, algo muy interno, muy transparente, que se da, ella no lo puso en estos términos, pero yo diría casi que un sello propio que se pone en lo que uno hace, en la manera como uno aborda las cosas. Yo creo que ella tiene razón. Y simplemente quería conectarlo con una visión clásica de la hermenéutica. En la época de Dilthey consideraba que los objetos producidos culturalmente, eso puede tener unas relaciones con el marxismo, digamos, el producto del trabajo, los objetos producidos por el ser humano llevan el sello del ser humano.
y para él, para Dilthey, el término vivencia era muy importante, y de alguna manera los objetos producidos por el ser humano, la cultura, son objetos en donde la vivencia se ha objetivado. Es decir, todo el conocimiento espiritual del ser humano se ha vuelto objeto. Entonces, hay una relación, digamos, directa de lo que venía diciendo Ana Mercedes con esa visión diltheyana de la hermenéutica, que en algún momento también podría uno volver a leer y a revisar. Creo que no tengo más comentarios. ¿Quién más quiere comentar? Como para ir cerrando de pronto. Edwin. Una pregunta. Gadamer, ¿en qué texto trabaja la categoría que usted mencionó de Bildung, de la formación? Por favor. Si la recuerda ahora, si quiere me la manda al correo. No, capítulo 9 de Verdad y Método. 9, 10 y 11, digamos, son los más importantes, y más adelante hay un capítulo sobre la experiencia, no sé si es el 10 o el 11, no recuerdo ahora de memoria, pero el capítulo sobre la experiencia es fundamental para entender lo de Hegel. Y bueno, y el primer capítulo también, el primer capítulo habla de Bildung, y el 9 nos muestra cuál sería la estructura de la Bildung, que es finalmente el círculo hermenéutico. Entonces ese la tema... Bildung es de la formación humana, relacionada con la educación. Claro, es que el término, digamos, el término para educación, digamos, es el de la formación. O sea, ¿qué es lo que busca la educación? En el fondo, la educación no busca simplemente la reproducción de contenidos, sino la formación. La formación es como la construcción de un individuo. Pero entonces, mira, profe, ese tema es muy importante. Luis Fernando. Qué pena interrumpirte ahí. Tranquilo. Y digamos, en decir formación también es complejo porque quiere decir que el ser humano está deformado. Sí, entonces necesita una formación en cierta manera. Entonces, digamos, se vuelve hasta compleja también el concepto cuando se habla de educación o de formación. Pero yo no creo que quiera decir que está deformado, sino quizás informado, en el sentido de que no tiene todavía una forma. Entonces, digamos que la preocupación por la construcción de ciudadanos o algo así era una construcción propia del humanismo. Entonces los filósofos humanistas, digamos Giambattista Vico y otros, hablaron mucho de la formación en su tiempo, y Gadamer recoge esa tradición humanista y la vuelve a traer. Y ahí entra nuevamente el tema del humanismo, que también ha tenido sus reformulaciones durante todo el siglo XX. Perdón, en muchos autores. Edwin. Incluso yo entiendo la formación como el proceso permanente, continuo, durante toda la vida, en la cual el ser humano se forma a sí mismo. Y en términos de identidad narrativa se figura, se configura, se configura y se reconfigura permanentemente a través de las mediaciones de los símbolos, los signos y los textos de la cultura. Y en ese sentido también, con algo que mencionaban ahorita varios compañeros, Ana Cecilia, el profe Andrés, cuando hablamos de la identidad narrativa, es un concepto netamente ético, porque hay que tener mucha atención de qué se lee y cómo se lee. Ahí hay que tener en cuenta una hermenéutica crítica, porque era verdad lo que decía la compañera y otros compañeros. Cuando se narra, hay cosas que se dicen, cosas que no se dicen, cómo se dicen, quién las dice, cuándo las dice. Y eso en educación es muy importante porque en la configuración de esa subjetividad hermenéutica ética para tomar decisiones frente a los textos, en términos de Riquet, para deliberar o para tener esa sabiduría práctica, la frónesis, para tomar decisiones frente a situaciones que se le presentan al sujeto, en el cual se narra, se constituye, toma decisiones de acciones y todo esto. Entonces la educación debe tener en cuenta ese concepto de formación, de configuración, de reconfiguración, a través de qué textos, de cuáles textos, porque incluso hay textos que pueden llevar, y Riquet llama a la atención, del no sujeto, del no yo, del vacío existencial.
Entonces, es muy interesante el tema sobre la narratividad que vamos a tratar más adelante, porque incluye todos estos matices de la ética, de la hermenéutica crítica o de la crítica hermenéutica, y tenemos mucho camino para andar en adelante. Mucho, sin duda alguna. ¿Quién más quiere de pronto concluir con algunas palabras o alguna reflexión sobre todo el libro? En fin, con lo que quieran. Yo quería comentar algo hace rato, profe, cuando Por estaban favor, hablando de los dos tipos de yo. adelante, Alberto. Bueno, usted hizo muy bien la aclaración, pero yo también quería mencionar algo y es que precisamente la crítica que se le hace, sobre todo dando esta trascendencia del ego, es lo que hacen los neocantianos, que para poder hacer la representación hace falta de un yo tipo físico y uno psicológico, ¿no? Incluso hay algunos que hablan de un tercer yo. Es curioso porque, y ahí sí, profesor, usted siéntase con todo el derecho de corregirme, pero a mí me ha dado en lo que llevo leyendo de Heidegger que él evita utilizar el término yo o el término polito en sus textos. No sé si por lo mismo, para no hacer volver a, a la modernidad que hacía esa diferenciación entre sujeto y objeto, entre esos conceptos metafísicos que finalmente no carecían de un soporte o una conexión real, ¿no?, entre el individuo con el mundo. Entonces, me dejó pensando mucho y quería hacer el comentario. Muchas gracias, Arturo. Además, Arturo Alberto tiene aquí unas responsabilidades muy grandes porque él está pensando, digamos, la complementariedad y diferencia entre el ser en el mundo heideggeriano y el ser en el mundo sartreano, por decirlo así. Así que tiene mucho trabajo por delante y nos va a ayudar bastante con ese tema, espero yo. Bueno, ¿quién más quiere decir algo? Bueno, pues chicos, yo creo que terminamos el día de hoy un libro excelente. Creo que es un libro que realmente nos ha llevado por muchos caminos y también nos ha enseñado mucho. Y bueno, para mí, en lo personal, el libro significó también la puerta de entrada a unos debates nuevos con las ciencias cognitivas y me puse a estudiar eso desde que empecé a leer este libro y a colaborar en el proyecto de medicina con el profesor Robson Ramos y el profesor Luis Fernando Cardona de la Javeriana. Y para mí esto ha significado realmente una apertura de un ámbito de trabajo que yo no conocía y me ha cambiado muchísimo. O sea, aquí este libro en particular realmente me gustó mucho, me enseñó cosas nuevas y también me cambió mucho la actitud frente a las ciencias cognitivas y también frente a la filosofía de la mente. De alguna manera yo rechazaba mucho estos debates y hay unos filósofos de la mente que han hecho unas elaboraciones teóricas que son también muy interesantes y que vale la pena mirar. Hay un filósofo en particular, Brandon, y lo citan varias veces en este libro, que hace unos desarrollos muy, muy interesantes hermenéuticos. También el tema del enactivismo, digamos como filosofía, es un tema muy importante y esa relación que hay del enactivismo con la fenomenología, desde el nacimiento del enactivismo con Gallagher con Thompson, Roche y Varela. Y luego los desarrollos de otros enactivistas. Yo recuerdo que en alguna época pude conocer a uno de ellos, al que escribió Action in Perception, a Alba Noé, y me quedé muy impresionado por un libro que él escribió sobre el arte que me gustó mucho y realmente quedé como con la sensación de que había un ámbito fenomenológico ahí muy interesante y bueno, lo sigo confirmando. Y más recientemente el propio Gallagher escribió un libro sobre enactivismo
que vale la pena mirar. Yo no he tenido tiempo de hacerlo. En fin, hay toda un ámbito de trabajo muy interesante aquí que se abre en diversas direcciones y un reto grande para las ciencias humanas y las humanidades para que entren a un diálogo que no han asumido antes, porque de alguna manera se han refugiado en su ámbito, han manifestado lo importante que es su ámbito, pero quizás no han mostrado cómo ese ámbito puede colaborar, digamos, con las ciencias naturales y las ciencias cognitivas en particular para modelar una visión diferente del ser humano. Y eso también es digno de destacar. Digamos, son temas muy interesantes y son temas nuevos, y yo creo que abren un panorama muy diferente a partir de fenomenólogos clásicos. Así que bueno, yo me quedo súper contento y me quedo muy contento también con los temas que nos esperan, que son muchos. Ya hablamos de cuerpo y narratividad y reconocimiento. Yo creo que con esos ejes ya tenemos un buen trabajo por delante. Bueno, entonces les agradezco mucho. Yo creo que dejamos aquí. Por favor, envíenme sus ideas con respecto, envíennos a Sara y a mí sus ideas con respecto al título. Envíenos también sus trabajos tan pronto estén listos, pero más tardar una semana antes para ponerlos a disposición de todos y que todos los puedan leer. Y vamos a ponernos entonces de acuerdo con Sara ya en el título y en las cosas que faltan para organizar el coloquio, y si alguien quiere ofrecernos su ayuda, también es bienvenida. Entonces, quedamos pendientes. Las 2 próximas sesiones, entonces vamos a descansar esas 2 próximas sesiones, así los que están escribiendo pueden terminar de escribir y yo puedo terminar de planear un poco la agenda de trabajo, hacer una agenda un poco coherente como a partir de lo que ustedes mismos han dicho. Si tienen alguna sugerencia para esa agenda de trabajo, les pido que me la envíen también, conectada con estos temas de reconocimiento, narratividad, que complementen, digamos, esta visión fenomenológica y cognitivista que hemos visto. Y bueno, nos vemos entonces en marzo ya para leernos a nosotros mismos y discutir y aprender unos de otros o seguir aprendiendo unos de otros. Eso sería todo por mi parte. No sé si alguien quiere decir algo o ya nos despedimos. Un abracito para todos, muchísimas gracias por este bonito encuentro el día de hoy. Me gustó mucho pues toda esta última parte sobre la formación, es un tema que particularmente me interesa mucho, y todo este tema riguroso que nos ha caracterizado de alguna manera. Gracias a Edison por esas citas, por esas referencias. Le iba a pedir pues el favor de que tengo unas cositas que contarle por ahí por el WhatsApp, entonces ahorita te estoy molestando. Y al profe también, muchas gracias por esas constantes retroalimentaciones que de verdad que le ayudan a uno a comprender un poco mejor, digamos, los desarrollos de los textos que hemos venido trabajando. Los aprecio mucho, compañeros y compañeras. Gracias, Oscar. Les pido un favor, no se vayan. Prendan su cámara un instante. Yo tomo acá una foto para nuestro afiche del bus, del colectivo. Pónganse bonitos. Eso. Sí. Oscar y Edwin, ustedes sí, también. Yo me estoy peinando, pero un momentico. Sí. Y Mario tampoco se ha... Mario, apaga la música, por favor, Mario. Profe, usted está haciendo mucho bullying. Usted es el que va a hacer las caricaturas, ya me dio susto. Falta Eddie. ¿Dónde estás? Y Carmen. Bueno, sonrían, digan whisky. Oscar, prende tu cámara. Hola. Ya está prendida, ¿me pueden ver? Sí, te podemos ver. Uh-huh. Bueno, 1, 2, 3. Listo, muy bien, salieron muy guapos, creo. Profe, tome si quiere unos 3 para que pueda elegir.
Sí, exacto. Voy a tomar unas 3. A ver, hagan Todos otra quedemos cara con los distinta. ojos abiertos. Sí. Sí, eso, aquí sale eso. No, yo he ido tomando durante la sesión de hoy, no, que no vayan a creer que es la primera foto que tomo, pero para que haya varias en realidad. Y otra más. Bueno, mi computador es un poco lento, pero espero que se abran ya las fotografías. Bueno, una última. Y ya, quietos, por favor. Bueno, chicos, pues les agradezco muchísimo. Que tengan todos un feliz día. Un abrazo para todos. Y que les vaya muy bien. Bueno, por ahí algunos han estado enfermos, entonces espero que ya estén totalmente recuperados. Hasta luego, Un muchas abrazo gracias. a todos. Muchas Chao, gracias. chao. Andrés, después te un momentico para decirte algo. Hasta luego. Sí, claro que sí. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.